Hermanos queridos, muy buenas tardes. Les saludo desde Conger, Georgia, y quiero hoy compartir algo que varias personas me han pedido que hable, y hoy un hermano que vino a hablar conmigo, me expuso la situación del miedo. Entonces yo hice varios apuntes y quiero hoy hablarles del miedo, y quiero decirles cómo salimos del miedo, porque el miedo cómo se produce. Todos debemos enfrentar los miedos. La gente que no enfrenta los miedos se paraliza. Entonces la gente cuando reprime el miedo se vuelven todavía paranoicos. El miedo es un sentimiento, pero si yo no lo sé manejar y no lo enfrento, jamás podré salir de él. Imagínense que hay herramientas para salir del miedo. Primero, cuando tú tengas miedo, respira muy hondo y despacio y di: Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí. Y repites de nuevo: Espíritu Santo, ven a mí. La mayoría de la gente que tiene miedos no fundamentados. Son miedos que se imaginan que están aquí en el cerebro. Hay personas que no manejan los miedos bien porque el miedo es un sentimiento, el cual no se puede reprimir ni se puede desbordar, porque desbordado se vuelve paranoicismo. Entonces, cuando te enfrentas a los miedos y ves que no hay razón para esos miedos después de haber respirado, es muy importante. Siempre que tengas un miedo, acuérdate de estas citas bíblicas que dice así, el Salmo 56, versículo 3. Cuando siento miedo, pongo en ti la confianza, mi Dios y mi Señor. En ese momento que tú tengas miedo, visualiza, apréndete esta frase y repítela. Cuando siento miedo, pongo la confianza en ti, Señor. E inmediatamente el miedo se convierte en amor. Porque cuando un miedo no se trata bien, se vuelve en paranoicismo. Y cuando el paranoicismo tampoco se puede tratar, termina uno con... El miedo hace que haya una enfermedad psiquiátrica. Porque el miedo que no se expresa o el miedo que se desborda puede dañar los niveles de litio y serotonina. Por eso es muy importante la oración. Muchos disfraces del miedo: miedo al fracaso, miedo a la crítica, miedo al cambio, miedo al futuro, miedo a la muerte, miedo a perder algo o a alguien, miedo a hablar en público, miedo a decir no me haga daño, miedo a no permitir que nadie te abuse ni verbal, ni física, ni emocional. Por eso, una de las cosas más importantes es aprender a poner boundaries al miedo, o sea, límites. Cuando viene, por ejemplo, cada que una persona te abusa verbalmente, te está creando miedo. Cada que una persona te abusa sexualmente, te está creando miedo, porque el abusador dice: shh, no digas nada. Hay una cita bíblica que dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Cuando tú sientas miedo, di estas palabras: Señor, yo te amo y tú me amas. Señor, yo te amo y tú me amas. Y como fruto la paz. Y como fruto aprenderás a vivir sin ese miedo. Porque es que el hombre que no confronta sus miedos, que son normales, todos tenemos miedo, el que no los confronta, el que no los mira de frente. Yo tengo una frase muy típica de toda mi vida, que por años, cuando me empecé a recuperar de la droga, del alcohol, de la adicción sexual, de todas mis adicciones, yo tenía una palabra muy linda. Cuando el miedo llegaba a mí, porque cuando tenía ganas de usar coca, alcohol, sexo exagerado, pornografía, llegaba el miedo. ¿Y sabe yo qué le decía? Buenos días, hermano miedo. El miedo no es malo ni bueno, yo soy el que lo convierto en mi enemigo. Y Satanás ayuda para eso. ¿No ven muchas comunidades religiosas, muchos hermanos que son muertos de miedo del diablo? Miedos del miedo. ¿Por qué? Porque llevan una vida demasiado rígida, demasiado llena de códigos, de reglas. Todo es pecado. Entonces la religión es miedo. Todo es pecado. El pecado causa miedo. Entonces esa parte psicológica se ha visto en muchas iglesias y en muchas denominaciones donde la gente predica con miedo. Si tú no eres esto, te vas para el infierno, te da miedo. Si tú no eres esto, no. Si tú no trabajas este miedo, te vas a enfermar psicológica, emocional y espiritualmente. La gente que no trabaja el miedo cae en el pecado.
Por eso hoy, hermanos, los exhorto a que venzan sus propios miedos y que digan la palabra que dice en el Salmo 56, la digo de nuevo, cuando siento miedo, pongo la confianza en ti, Señor. Pongo mi confianza en ti, Señor. Ponga la confianza en el Señor. Trabajen esos miedos. Acuerde que el miedo es un sentimiento que no es bueno ni es malo. No hay que reprimirlo, ni guardárselo, ni tampoco exagerarlo. Los miedos nos paralizan. Mucha gente llega a convertirse en paciente psiquiátrico porque no ha sabido trabajar el miedo, sea con psicología, sea con terapia o sea con la misma palabra de Dios. Hermanos, venzamos los miedos, seamos libres, confrontemos el miedo y digámosle: buenos días, hermano miedo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que cambiemos el miedo por amor. Y como dice Primera de Juan 4:18, que el amor perfecto echa afuera el temor. Cambien el miedo por amor y serán libres. Amén.